El mundo occidental parece hoy coincidir que la acción militar de Rusia es un atropello a la soberanía de un país y al derecho internacional. Pero los mismos que condenan el actuar de Putin son los mismos que hoy admiran el accionar del presidente Vladimir Zelensky, quien ha sido firme ante las amenazas rusas. Su negativa a rendirse y sobre todo a salir del país cuando su vida, al igual que la de muchos ucranianos, está en riesgo, le otorga ya un espacio importante en los libros de historia. Pero ¿quién es Vladimir Zelensky? ¿De dónde ha salido este joven líder político tan valiente? ¿Cuán cierto es el señalamiento de Vladimir Putin de que es un nazi? Hoy, a partir de un análisis al personaje que lidera la resistencia de Ucrania contra Rusia, vamos a profundizar en los orígenes de este conflicto y en los posibles escenarios que le esperan a Ucrania, un país que se ha vuelto el epicentro de un conflicto europeo que probablemente sea el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Así que quédate hasta el final del video. Mi nombre es Alfredo Flores y esto es Mapa Político. Es admirable cómo en medio de la desolación causada por la intervención de Rusia a Ucrania, miles de hombres y mujeres se han quedado en el país para enfrentar al enemigo. Son en su mayoría civiles, quienes junto al ejército ucraniano pretenden frenar el avance de los tanques rusos, con rifles, armas caseras y sus propios cuerpos. El líder de la resistencia, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania desde el año 2019, ha encabezado con valentía y contra todo pronóstico un movimiento que sin doblegarse ha frenado el poderío de la potencia nuclear más grande del mundo, Rusia. Un país que dispone además del segundo ejército más numeroso del mundo según el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos, con aproximadamente 2.600.000 efectivos permanentes, mientras que Ucrania dispone, según la misma fuente, de uno 10 veces más pequeño, con tan solo 250.000 efectivos. Vladimir Putin ha justificado la invasión hablando de una supuesta nazificación de Ucrania y de un presunto genocidio en marcha en contra de ciudadanos rusos en el país. ¿Pero ha sido Zelensky realmente un nazificador de Ucrania? ¿De dónde ha salido el joven líder político? A continuación vamos a conocer un poco de su historia. Zelensky, un político muy serio. Volodymyr Zelensky se hizo famoso antes de ser político como actor y comediante. Una de las producciones más importantes de su carrera fue El Servidor del Pueblo. En ella, Zelensky interpreta a un profesor de historia que se vuelve presidente de Ucrania luego de que un video suyo despotricando en contra de la corrupción se volviera viral. Zelensky nació en el seno de una familia judía el 25 de enero de 1978 en la ciudad de Kryvyi Rih, que entonces pertenecía a la Unión Soviética, por lo que en su casa se hablaba ruso. El abuelo de Zelensky sirvió en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial para combatir a las fuerzas nazis de Adolfo Hitler, que asesinaron a su padre y a 3 de sus hermanos durante el Holocausto. Luego de la desintegración de la Unión Soviética en el año 1991, la ciudad natal de Zelensky fue golpeada por la crisis económica y no había oportunidades laborales y muchos jóvenes quedaron en indigencia. Zelensky se dedicó a estudiar leyes, pero al final nunca ejerció como abogado. En lugar de ello, eligió el camino de la actuación. A los 17 años se incorporó en una compañía de producción de comediantes a la que llamaron Distrito 95, en honor del vecindario en el que crecieron. A partir de entonces, Zelensky inició una prometedora carrera como actor. Estelarizó varias comedias románticas y dio voz al popular osito animado de la película Paddington, en su traducción al ucraniano. Participó también como concursante y productor en la versión que hizo su país de Bailando con las Estrellas. Pero sin duda su mayor éxito fue la serie de comedia El Servidor del Pueblo, lanzada en el año 2015. Se convirtió en una sensación en Rusia y Ucrania, y catapultó a Zelensky a la política y años más tarde a la presidencia de su país. Fue en una víspera de Año Nuevo cuando Zelensky, posando junto a un árbol de Navidad y su familia, se lanzó a la candidatura presidencial. Poco después, la ficción se materializó. El voto a su favor fue el reflejo de un hartazgo en contra de la corrupción en la clase política del país. Ascenso a la presidencia. Durante la ronda final de la votación en abril de 2019, Zelensky arrasó. Casi 3/4 partes del electorado se inclinaron por su candidatura. Inclusive ganó en las zonas prorrusas que habían dentro del país. El nuevo partido de Zelensky, que tomó el mismo nombre de su serie de televisión, logró el control de la presidencia y del parlamento, y se convirtió en el primero de la historia en dominar ambos poderes. Una vez en el poder, Zelensky se enfrentó al hecho de que no era lo mismo la comedia que la política real, y que muchos, tanto dentro como fuera del país, no lo tomaban muy en serio. Prometió terminar con la corrupción y presentó una propuesta para castigar con sanciones penales el enriquecimiento ilícito, pero el Parlamento la rechazó.
Su mayor desafío, sin embargo, fue hacer las paces con Rusia. Ucrania llevaba ya 5 años en guerra con ese país debido a que Putin se negaba a ceder los territorios de Donetsk y Lugansk, que se declararon independientes en el 2014, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia. Para ese entonces, el conflicto había causado ya más de 13.000 muertos. Para lograr su objetivo de paz, el presidente ucraniano se enfrentó con otro obstáculo imprevisto. Estados Unidos, su principal aliado económico, decidió congelar la ayuda a Ucrania para reforzar su ejército. El motivo, según se supo después, era que el presidente Donald Trump quería que a cambio de la asistencia, Zelensky lo ayudara a legitimar sus acusaciones de corrupción en contra de Joe Biden, contrincante de Trump en las elecciones de 2020. Zelensky se reunió con Putin para intentar negociar la paz, pero el presidente ruso se negó a ceder el control de Donetsk y Lugansk. Distanciamiento total con Rusia. El intento de negociar la paz con Rusia no funcionó, pero el rompimiento definitivo entre ambos países se dio cuando Ucrania solicitó su adhesión a la OTAN. Putin consideró esto como una amenaza a la seguridad nacional rusa y calificó a Zelensky como un títere de los Estados Unidos. Posteriormente llegó la pandemia del COVID-19 y a falta de vacunas, el presidente se vio en la disyuntiva de aceptar o no una oferta de Putin para inmunizar a los ucranianos con vacunas rusas, temeroso de que se pudiera tratar de una trampa del líder ruso. Zelensky decidió rechazarlas, pero pagó un precio muy alto. Miles de personas murieron y su popularidad cayó del 70% al 20%. En busca de recuperar el apoyo perdido, Zelensky empezó a atacar varios políticos afines a Rusia, confiscando sus bienes y después poniéndolos bajo arresto. Esta decisión desató la furia de Putin, quien en represalia envió miles de tropas a la frontera. A principios del invierno, el número de soldados rusos apostados en los límites con Ucrania creció a 70.000 y encendió los focos rojos de Washington. Las advertencias de los estadounidenses fueron claras: es inminente una invasión rusa. Debido a su inexperiencia política, ni Zelensky ni los miembros de su gabinete se alarmaron. Pensaron que una acción de esa naturaleza era imposible y le transmitieron ese falso sentido de calma a su población. Y es que creo que nadie se esperaba que se diera ese escenario, que nos devuelve a un panorama parecido al de inicios del siglo XX. Sin embargo, hoy esa imagen de político inexperto se ha quedado atrás. Pase lo que pase, el legado de Zelensky se quedará para la historia. Su imagen vestido con un uniforme militar el día del inicio de la intervención rusa, diciendo a los ciudadanos ucranianos y a los medios de comunicación «estamos aquí», fue una demostración mediante el ejemplo de que no había otro camino sino enfrentar al opresor. ¿Qué le espera a Ucrania? Esta lucha, que se podría comparar con la de David y Goliat, tiene varios posibles escenarios. Y hoy en Mapa Político hemos preparado 3 posibles escenarios de salida para este conflicto que consideramos los más optimistas. El primero es que Rusia logre su cometido de tomar el control absoluto de Ucrania y anexarla a su territorio ante la evidente inacción de Occidente, lo cual dejará un saldo altísimo de fallecidos y de pérdidas económicas y muy probablemente una resistencia que no cesará en años y le será incómoda al régimen de Putin, así como un aislamiento de Rusia en el mundo que terminará por contraer su economía. El segundo escenario es el cese de la guerra y un acuerdo de paz. Un cese de las agresiones y un alto al fuego definitivo muy probablemente deje como resultado una Ucrania dividida, una región rusa al suroeste y una región ucraniana al noroeste, la cual muy probablemente se termine integrando a Occidente. No obstante, el aislamiento a Rusia se mantendrá, pero quizás en menor medida que en el primer escenario. Tercer escenario: Rusia pierde la guerra. Aunque Rusia es la potencia nuclear más importante del mundo, es la 12ª economía del planeta, superada inclusive por Brasil, lo que limita mucho su capacidad económica para sostener una guerra tan larga en el tiempo, sobre todo ante las sanciones económicas de Occidente. En este escenario, Rusia no puede continuar con la guerra y debe retirarse de Ucrania. El país agredido recupera parte del territorio perdido y Rusia se repliega derrotada, algo que para el orgullo de Putin no parece tan admisible. Y sí, aunque estos escenarios no suenen como los más optimistas posibles, son los escenarios más positivos en el marco de lo que pudiera ser un conflicto a gran escala para toda la humanidad. Putin ha insistido en amenazar con su arsenal nuclear, en caso de que Occidente decida participar en la guerra, lo cual no solo significaría el inicio de una tercera guerra mundial, sino el inicio de un conflicto que pondría fin a la Tierra como la conocemos. Entretanto, así como la vida de millones de ucranianos está en riesgo, la vida del presidente Vladimir Zelensky también lo está. Todo dependerá de hasta dónde esté dispuesta Rusia a llegar
para lograr su conquista imperial, y de cuán resistentes sean los ciudadanos ucranianos en la defensa de su soberanía. Pase lo que pase, el panorama es de bastante incertidumbre, tanto para Ucrania como para Europa. Desde Mapa Político enviamos un saludo a todos los ucranianos que hoy son ejemplo de valentía y de patriotismo. Estamos con ustedes. Ahora es tu turno. ¿Qué consideras que pasará en Ucrania? ¿Cómo crees que terminará este conflicto y cómo esto pudiera afectar a tu país? ¿Crees que Zelensky es un verdadero héroe, así como muchísimos ucranianos que están dando la vida por su país? ¿Qué opinas de la acción de Putin en Ucrania? ¿Consideras que está realmente justificada? ¿Hasta dónde crees que este conflicto puede llegar? Deja tu comentario que queremos leerte. Y si te gustó el video, no olvides compartirlo, suscribirte y darle click a la campanita. Nos ayudarías muchísimo a seguir creciendo. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales que están acá abajo, donde subimos muchísima más información acerca de nuestras posturas y opiniones. Nos vemos en un próximo video.